no sé si son buenas, pero bueno, son. Una buena tenés seguro. Son, no sé si buenas son. En primer lugar, un revés, podríamos decir un tanto bueno, para las compañeras detenidas por la justicia de forma injusta. Estamos hablando de Eva Mieri, que finalmente la Cámara Federal de San Martín en el día de ayer dispuso su excarcelación de la concejala de Quilmes y también redujo la fianza de 30 a 2 millones de pesos para Alesia Abaigar. Está la funcionaria bonaerense que estuvo detenida, recordemos, más de 10 días por parte de la justicia en el penal de Ezeiza. Luego detuvieron a Eva Mieri y la llevaron al mismo penal. Ahora ya no quedó ninguno de los detenidos, de los militantes detenidos, quedaron en prisión, ya fueron todos excarcelados, pero bueno, Alexia, por ejemplo, sigue cursando y Eva también. Veremos ahora qué dispone la justicia, pero la detención, digamos, domiciliaria. En este caso, la decisión sigue siendo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que cree que la investigación debe ser por un delito federal, mientras que la defensa de todos los detenidos sostienen que es una contravención municipal, ¿no? Estamos hablando de un escrache que consistió en el que supuestamente participaron estas militantes, pero que el escrache en sí mismo consistió en tirar caca en la puerta de una casa, digamos, y un pasacalle. Entonces, lo que dicen es que en términos de lo que puede llegar a significar, más que una contravención municipal, no debería, porque no configura un delito y mucho menos un delito federal, que es lo que quiere hacer Sandra Arroyo Salgado. Entonces, este martes por la noche, ambas militantes celebraron su libertad. Mieri fue recibida en la salida del penal de Ezeiza por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otras militantes de allí, y a su vez Abaigar fue a cenar con familiares, amigos y con sus abogados a un restaurante para que ya puede disfrutar de su excarcelación, pero como decimos, lo único que también dispusieron fue una reducción de la fianza y del pago a realizar, que sigue siendo igualmente un montón de dinero. Mientras tanto, los abogados de ambas militantes preparan un próximo paso legal, que es pedir no solo la nulidad de todo lo actuado por el Poder Judicial, sino también que se investiguen las filtraciones a la prensa mientras sigue existiendo secreto de sumario. La jueza extendió hasta por 10 días más el secreto de sumario el sábado pasado, y ni la defensa de las militantes puede acceder a la causa, pero sí lo pueden hacer algunos periodistas como Majul, Winiaski. Bueno, viste, tenía que ser periodista y no abogado al final. Bueno, Sí, también si vos lo querés que tener acceso al expediente, es mejor ser periodista, correr por el bosque de Palermo y capaz que de repente te entregan un pendrive. tendría que ser un caso muy grave, ¿no? Para el secreto de sumario, eso también es algo que están exagerando desde la justicia. Es un poco parte también del intento concreto de disciplinamiento, ¿no? Obviamente vulnerar en este caso a las defensas de la información del expediente y además brindar esa información a los medios de comunicación, obviamente que es un poco para sembrar la desesperación, digamos, concretamente, porque se empiezan a decir cosas que uno no tiene idea si existen o no existen en la causa, que este es un poco lo otro. Muy presto a la operación, digamos, Sí. porque obviamente cualquier periodista puede decir cualquier cosa diciendo que está en el expediente, y en este caso ni siquiera las defensas tienen para chequearlo o refutarlo. Bien, en este sentido, una buena, podríamos decir, es que por eso no es buena. No porque es en realidad buena, es un poquito pero de justicia para pero por lo menos para no la causa. No pasan más días adentro de un penal, que es, la verdad que es una situación lamentable. La verdad que sí. Vamos a hablar de otro revés judicial más, en este caso para Bullrich, además que para Milei. Estamos hablando del procesamiento confirmado en el día de ayer por la Cámara Federal porteña del policía de la Federal que gaseó a una niña de 10 años en la represión a jubilados frente al Congreso, ocurrida el 11 de septiembre pasado del año 2024, cuando el efectivo de la Policía Federal Argentina, identificado gracias a los registros fílmicos como Cristian Rivaldi,
fue el autor de la agresión contra la niña y es acusado en la justicia por abuso de autoridad al gasear a esta niña, Fabricia Pegoraro, de 10 años, que estaba en la movilización junto a su madre. Ahí recordemos, ahí estamos viendo en pantalla a Cristian Rivaldi, este efectivo de la Policía Federal. En el fallo, el juez Sebastián Ramos afirma que Rivaldi actuó a pesar de haber visto a la menor junto a su madre tiradas en el suelo. Aclara que arrojó gas contra 2 mujeres, una de ellas menores de edad, que estaban ahí en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso. Esto es importante, ¿por qué? Porque es contrario a lo que indicó tanto el efectivo como la propia ministra Patricia Bullrich, que recordarán, y que si alguno no se acuerda lo vamos a repasar, salió a las pocas horas de sucedido el hecho a defender al policía de forma corporativa, negando absolutamente todo en una comisión del Congreso de la Nación a la que tuvo que ir a dar explicaciones, y ella sostenía que había aparecido mágicamente un gas naranja flotando en el aire. Ella quería crear la situación en la cual entre militantes se estaban tirando gas lacrimógeno. Y culpar es a un la juego familia. muy divertido, aparte, tirarse gas lacrimógeno entre militantes. Sí, esa es la diversión. Es lo que es la nueva moda de las el marchas. pasatiempo. Sí. Muy creíble lo que dijo la ministra Patricia Bullrich, pero lo que tiene bueno, que no la escuchamos, es que ella dice, bueno, esto lo determinará la justicia. Y entonces hoy tenemos lo que dice la justicia. A ver. La realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña. El policía está mirando para otro lado y levanta la mano y en ese momento la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió, en ese momento esa persona... No les estoy tomando el pelo, está en la justicia va a decidir. Así que ustedes van a ver la verdad, que se ha hecho un trabajo. Bueno, ahí la escuchábamos. La justicia no le dio la razón a Patricia Bullrich. Claramente, entonces se efectivizó el procesamiento contra Rivaldi, que también se había defendido en un escrito de 60 páginas diciendo que había actuado conforme a los reglamentos y a el protocolo, que estaba bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones. Y algo muy importante que destacaba Rivaldi es que ningún superior le había llamado la atención por lo que hizo y que en ningún momento vio a una nena y que en caso de haber advertido su presencia lo hubiera tomado y sacado del lugar. En este caso, en los videos, que no solo fueron del registro de los medios, sino también el rol muy importante que ocupan organismos como ACVI, la Asociación en contra de la Violencia Institucional, que también fue uno de los primeros espacios en difundir las imágenes de este gaseo a la niña. Fue muy importante para poder desmentir la versión policial, la versión de la ministra Patricia Bullrich, y que ahora entonces la justicia pueda actuar en este caso, porque es ilegal gasear, por si hay que aclararlo, ¿viste? En esta Argentina es ilegal gasear a una niña que está en el suelo sentada a los ojos por parte de un policía, sea en una manifestación o sea donde sea. Sí, recuerdo la pelea que tuvo Patricia Bullrich en vivo con Feynman, porque ella se lo negaba y él decía, está el video, lo estamos viendo y se ve perfectamente como el policía la gasea. Y ella seguía negándolo. Sí, la realidad que sí, bueno, veremos si se retracta, lo dudamos, a la pistolera, la ministra Patricia Bullrich, que dé un paso atrás y diga, no, tenían razón, actuó mal el policía, pero bueno. Todavía no hemos escuchado un acto de tal magnitud, así que me permito dudar de que esto suceda ahora. Ahora, el que salió también a defender esto en el día de hoy, y que también es parte central de otra de las cosas, de las novedades, de las cositas nuevas que se viene de la mano de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que sabrán es este nuevo programa de agentes encubiertos digitales. Ajá. Sí, ¿Están algo listos? leí. ¿Están listos para ser investigados en sus redes sociales una de forma escuelita. permanente? Claro, es como una escuelita, es un consejo académico para la formación y la capacitación de agentes encubiertos digitales, que será una unidad especial de agentes encubiertos.
dentro de esa unidad va a funcionar. La iniciativa va a tener como titular a Ricardo Ángel Basílico por 3 años. La resolución detalla que el Consejo se va a ocupar de proponer los contenidos y docentes de los cursos de formación para aspirantes a agentes encubiertos. Alguien ya se anotó en la nueva escuelita de Bullrich para supervisar y coordinar el desarrollo de estos cursos, impulsar programas especiales de capacitación para agentes ya formados y colaborar en jornadas de capacitación e intercambio con magistrados, funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas federales. Terrible. Asimismo, también el texto detalla que el órgano sesionará mensualmente y que el voto de su presidente valdrá el doble en caso de empate. Como decimos, es un consejo académico creado por el boletín oficial en el día de ayer. Lo dispone el gobierno, pero es iniciativa firmada obviamente por Patricia Bullrich para es formar agentes encubiertos digitales que actúen como, no sabemos ahí si como instigadores, Como buchones, quizás para la buchones. policía. Sí, Hoy veremos. escuchaba una entrevista a la mañana en el programa del Destape que estaba un director nacional. Es que de él Ministerio quería de hablar Seguridad. justamente. Tenemos para escucharlo que también estuvo defendiendo al policía gaseador. Sí. El muchacho Fernando Soto, director de la normativa y enlace judicial del Ministerio de Justicia, que no solo habló sobre lo de la niña, sino que también se refirió al respecto de este proyecto en el cual él tiene un rol muy importante y va a ser uno de los impulsores de esta nueva medida. Sí, ayer hubo otra novedad que los involucra, que tiene que ver con la confirmación del procesamiento del policía Cristian Ribaldi por haber gaseado a una nena de 10 años durante la represión en septiembre del año pasado. ¿Qué piensan de eso? Sabes que no conozco la causa, pero sé lo que salió publicado, que no es lo mismo, ¿no? Lo que salió publicado era un video y se ve que hay 2 personas sentadas de espalda. La verdad, yo te digo mi opinión, por ahí no te gusta y te enojas, pero te pido que me escuche con respeto. Yo, cuando vi ese video, no vi que la que estaba sentada era una menor. La verdad que no, de espalda yo no me di cuenta. Y era curioso que todos se levantaban y se iban, y esas personas permanecían sentadas en la calle. Ahora, respecto de lo demás que está en el expediente, en el momento y la particularidad y las circunstancias de lo cual está imputado, no las conozco. Tendría que tener más precisión. Sé que está procesado. ¿No vio el video? Te estoy contando el video. Por eso se ve que está la chica con la mamá sentada, así que les tira gas. No se ve que es una chica, perdón, ¿no? Pero te acabo de decir, yo no veo que es una chica menor de edad. No, la verdad que no. Y están en un lugar donde deberían haber estado de pie y haber seguido como todas las demás personas. Estaban cortando la calle en un contexto. Ese contexto, estoy seguro que debe ser evaluado. Bueno, será evaluado en la justicia y definirán si es responsable y le aplicarán una pena o no. Bueno, con mucha... Es muy difícil porque, a ver, un video es un hecho concreto, ¿no? Esto es como que nosotros digamos que la pared que tenemos nosotros detrás está pintado de celeste y ustedes nos digan pero eso es blanco, ¿no? Entonces, es muy complejo cuando la discusión se torna a una interpretación que está muy ajena a algo que está a las claras, a la vista, que no hay interpretación. Hay cosas de las que no puede haber interpretación. No puede estar todo relegado a la libre interpretación de quien les parezca, ¿no? Porque este funcionario, Soto, se ataja diciendo, bueno, esta es mi opinión y capaz que no te guste. Hay cosas en las que no importa la opinión, importa el hecho. Acá no importa lo que opine Soto sobre si el policía es inocente, culpable, tiene que seguir en la fuerza o no. Lo único que importa es que en ese video está bastante claro que hay un policía que avanza sobre 2 personas que están sentadas, claramente femeninos las dos personas que se ven allí, y gasea directamente su cara, mientras después avanza con la infantería, en este caso de la Fuerza de Seguridad. Con lo cual no hay mucha interpretación. Hay que dejar de permitir, por lo menos de alguna manera en los debates, las lógicas de las interpretaciones. Porque ante la realidad puede haber distintas visiones, pero ante un hecho no puede haber interpretación. Este hecho no puede tener una interpretación. ¿Cuál es tu interpretación de este hecho? Ahí hay claramente gas, hay claramente 2 personas
femeninos sentados en el piso. Una de No, ellas y es una que menor que después- después está filmada, Y que, aparece. y que después el nivel de asentarse sobre cualquier idea, como que todo tiene la misma validez, porque ni siquiera después cuando le dicen, bueno, pero hay un procesamiento judicial, dice, ay, no leí la causa. Entonces, cuando algo no les contradice el propio relato, ay, de eso ni se noticiaron, no me enteré. No Ay, no me saben. enteré. De eso no lo sé. Entonces, es muy complicado. Y bueno, hay muchos hablando, ¿no? De que hoy estamos en una época para los argumentos, que está complicado poder discutir en base a argumentos, porque bueno, estamos ante la negación de la verdad, digamos, pero de los hechos. Literalmente es muy complicado así. Pero bueno, por lo menos en este caso veremos si la justicia avanza y si les pone la realidad en la cara, llevando a cabo este procesamiento entonces de el policía de la Federal que gaseó a la niña. Y además, bueno, veremos si alguien de ustedes ya se anota para la nueva escuelita de agentes digitales encubiertos, superespías Que también la 099. explicó, si quieren vayan a escuchar la entrevista completa de la mañana, que Sí. un poco era repreguntado constantemente por el colega Arili Jarad en relación a si él cree o no que estos patrullas digitales o estos nuevos agentes no estarían incumpliendo las leyes de inteligencia, que es un poco lo que no en ningún momento fue respondido por, en este caso, el director nacional. Así es. Bien, bueno, hasta acá una última muy breve también. Hoy estoy con lo judicial, me metí con el Poder Judicial. Pero porque al final es la única esperanza. Poquito lo que era el gobierno, ¿viste? Para que el Poder Judicial sea la última esperanza. No, pero bueno, también en segunda instancia. No, tenemos una buena y una mala, claro, de la justicia, de la provincia de Buenos Aires. La buena es que la segunda instancia, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, confirmó la semana pasada la prisión perpetua contra Luis Alberto Ramos por el homicidio agravado por identidad de género y orientación sexual del joven Tehuel de la Torre en marzo de 2021. En este caso, en el fallo se rechazan los recursos de apelación por parte de la defensa de Ramos y se deja firme esta condena en la cual, bueno, se puede comprobar que Ramos aprovechó para traer a Tehuel hasta su casa y luego cometer un transhomicidio. En este sentido, entonces, la casación confirma la prisión perpetua contra Luis Alberto Ramos. A la par de esto, recuerden, les habíamos dicho que hoy íbamos a estar cubriendo el juicio, la nueva apelación en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires por la causa de Emilio Camaitacuri. Estuvimos ayer aquí hablando con el abogado Ignacio Fernández Camillo. Pueden revivir esa entrevista. El problema es que esa concentración y esa actividad no se pudo llevar a cabo, no por la lluvia ni por las condiciones climáticas, sino que porque en el día de ayer, de plano, la Corte Suprema rechazó el planteo de la defensa directamente. La Corte Suprema se desentendió, lo cual, bueno, ahora se verán qué otras acciones judiciales se podrán llevar adelante contra los mismos cortesanos provinciales o contra la propia actuación. Lo que es concreto es que rechazaron directamente, ¿no?, este planteo, que lo que busca es cambiar la carátula de las causas de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual, para poder aumentar estas penas que son tan laxas que hace que ninguno de los condenados esté ahora en prisión, sino que todos ellos en libertad. Así que, bueno, obviamente repudiamos este Culpables, accionar. pero con penas no Claro, carcelables, digamos. condenas. Todas penas excarcelables, con lo cual cumplen su condena como condenados, como responsables, porque son responsables, pero en este caso en libertad, y con el agravante particular de los que tenían libertad condicional, estamos hablando de Aramboure principalmente, domiciliaria, y que estaba igualmente en la fiesta en la que murió Emilia. Con lo cual ahí hay un agravante, justo estamos ahí en pantalla, alrededor de la situación particular de este imputado, de este condenado, que bueno, tiene un agravante en una causa previa y que bueno, fue beneficiado en clave a cuál fue su situación, no solo procesal, sino además por la condena previa por el asesinato de Juan Maldonado en Berisso.
Sí, así es. Como decía entonces, las condenas fueron por homicidio culposo. Lo que busca la defensa de la familia de Emilia es que sean por dolo eventual, homicidio con dolo eventual. Esto lo habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Se iba a hacer esta actividad de presentación en el día de hoy, pero ya mismo ayer en el propio acto administrativo la justicia lo rechaza y es por eso entonces que se suspendió. A la espera entonces y estaremos acá informando de cualquier nueva medida que se presente o que se busque llevar a cabo en la justicia. Así que bueno, esta fue una de las noticias más que nada judiciales aparentemente traje en el día de hoy, no me había dado cuenta, pero bueno, buenas, malas, un poquito de cada cosa en esta Argentina. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Pim, 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 sí, te los tomaste todos los mates que iban todos para los mates yo. querida Malemanes. Perdón, Male. Bien, ahora sí, vamos a centrarnos en una reunión que se dio el día de ayer. Estamos hablando del presidente de la Nación, de Javier Gerardo Milei, que junto con su hermana, secretaria general de la presidencia, Karina Elizabeth, han ido a reunirse por primera vez desde que están a cargo del Poder Ejecutivo con la mesa de enlace. ¿Sí? Estamos hablando del sector de la agroproducción, de la agroexportación de la Argentina, que concentra las principales entidades, por lo menos de los más grandes, ¿no? Claramente. Estamos hablando de la Sociedad Rural Argentina, de Coninagro, de la Confederación de Rurales Argentinos y también de la Federación Agraria Argentina. Se reunieron el día de ayer alrededor de la inauguración de la Rural. Recordemos que la Rural comienza el día de mañana, esta feria tan conocida. Allí lo vemos al presidente con Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Una reunión un poco compleja, porque recordemos, insistimos, es la primera reunión del gobierno con la mesa de enlace. No venía reuniéndose. Y hace bastante tiempo que la mesa de enlace viene generando algunos reclamos, entre otras cosas por este dólar pisado, ¿sí? Podemos decir, o mejor dicho, dólar barato, como le dirán algunos. No es tanto que el dólar esté tan barato, sino que nuestros sueldos están muy, muy retrasados. Pero sí el dólar está barato para los principales exportadores, porque obviamente el valor de la tonelada en este caso de la cosecha que realicen y sobre todo en esta etapa que es de cosecha gruesa, obviamente varía en relación a su ingreso o a mejorar sus ingresos el valor del dólar. ¿Recuerdan en su momento cuando en el gobierno de Alberto Fernández existía un dólar blend, un dólar soja, podríamos definirlo, un dólar específico para los agroexportadores? Bueno, justamente eso era una política de un gesto que hacía en ese momento el gobierno para con los agroexportadores, principalmente para mejorar su ganancia y que no lo hagan en el dólar oficial, podríamos decir. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces en esa reunión? Hubo, como decimos, un primer encuentro en el cual se plantearon algunos de estos elementos alrededor no solamente de los derechos de exportación y obviamente le reclamaron a el presidente, allí vemos la foto del día de ayer. Lo que le reclamaban al presidente, entre otras cosas, es obviamente este dólar barato, la cantidad de dólares que han perdido en este proceso de cosecha gruesa, que podría haber sido de otra manera, que incluso no existía este dólar diferenciado para la producción, que podría haber beneficiado a estos actores. También le reclamaron en relación a la situación de las rutas y del escaso mantenimiento y nula obra pública desde su asunción, obviamente que impacta mucho en la actividad que representan estos actores. Lo que otros plantean también en relación a parte de los elementos que
que fueron planteados. Allí nombramos solamente a Nicolás Pino, pero allí también está Lucas Mañano de Coniagro y Carlos Castagnani de la Confederación de Rurales Argentinos, y la única mujer y primera presidenta en la historia de la Federación Agraria Argentina, Andrea Zarnari. Son los 4 que aparecen allí en la foto, acompañado por el binomio presidencial, podríamos decir, los hermanos Milei. Concretamente, muchos de los reclamos eran alrededor, obviamente, de la baja o eliminación de las retenciones, algo que Milei, o confirman que Milei destacó que no va a bajar las retenciones. A ver, recuerden que esto ya lo habíamos anticipado aquí en el Será Informados a la altura de mayo, creo que fue, cuando hubo un aumento incluso de las retenciones que sucedió, por ejemplo, con el trigo y la cebada. Recuerden que se había bajado al 26% y vuelve a subirse al 33%. Obviamente fue muy mal recibida por el sector, porque estamos hablando de un 7% de aumento de las retenciones de la exportación que realicen, y que obviamente estaban buscando mejorar sus ganancias, que tampoco son escuetas, digamos. Estamos hablando de uno de los sectores productivos y de rentabilidad más importantes del conglomerado argentino, y obviamente un sector fundamental. Otro de los elementos que también se discutió alrededor del estado de las rutas, de los ferrocarriles, acelerar la puesta en marcha de lo que ellos denominan hidrovía. Estamos hablando obviamente de la cuenca troncal Paraná, del río Paraná, llamada de esta manera, con la perspectiva de transformarla obviamente en una autopista donde, ya sabemos, donde pasa por allí el 60% de la materia vegetal que consume el mundo, con lo cual es un lugar central. Otro de los elementos que también que fue parte de los reclamos de la mesa de enlace fue la excesiva presión impositiva, más allá de las retenciones, ¿sí? No configurando esta categoría en el punto particular de las retenciones. Obviamente esto involucra atributos tanto de nivel nacional como, por ejemplo, que el gobierno promueva la baja de impuestos provinciales y municipales, algo que sí está en la agenda del gobierno y que el gobierno sí lo ha planteado, incluso en clave de asfixia a las carteras provinciales y municipales. El otro punto que también planteó como preocupación la mesa de enlace fue el ajuste en el INTA, más concretamente su reestructuración. Ya hemos hablado aquí del INTA, hemos hablado incluso con profesionales del INTA, y gran parte de la producción científico-tecnológica y de asesoramiento técnico que desarrolla el INTA y que es fundamental para estos actores también, ¿sí? Quizá el mejor ejemplo es el Silo Bolsa, ¿no? Como una creación argentina, en este caso de la ciencia y tecnología argentina, pero que obviamente beneficia a los productores, o principalmente beneficia a los productores que tienen la capacidad para poder acopiar, en este caso, soja o cualquier otra producción, para venderla en el momento, primero guardarla, cosecharla, guardarla y venderla en el momento adecuado, o incluso esperando las propias cuestiones de transporte y logística para su posterior venta. Una especie de especulación. Puede ser las dos cosas. Este es, a ver, es un elemento técnico, ¿sí? O sea, el Silo Bolsa en este caso. No digo que es un elemento técnico, no, porque pregunta si es una especulación. No es especulación, es guardarla hasta el momento en el que hay que exportar. Puede serlo o no, que es un poco lo que planteó en su momento, recuerdo, el mismísimo jefe de gabinete, Guillermo Francos, diciendo: estuve viajando por la ruta 9 y vi muchos silobolsas al costado de la ruta. Claro, pero técnicamente es la forma de proteger la cosecha. El guardado. Cuánto tiempo la tengas es otra cosa. La particularidad es que este avance técnico, que es lo que permite un mayor tiempo de guardado y mantener la cosecha en esas condiciones, con lo cual permite este nivel de especulación también, obviamente. Pero bueno, no es obviamente el fin de la creación del Silo Bolsa
favorecer la especulación. Pero en este caso hablamos justamente de uno de los avances técnicos de el INTA, que fue otro de los puntos que también planteaba la Federación Agraria Argentina. No se termina de clarificar, porque como son distintos actores que representan a distintos productores del campo, incluso a sus distintos componentes, más allá de que hay una predominancia del sector agroexportador y del sector, sobre todo grande, de la producción en la Argentina, no hay una postura unificada, ¿sí? En base a de qué manera avanzar para generar algunas acciones de gobierno. Por lo pronto, lo que se sabe también es que no dio respuesta contundente el gobierno nacional al respecto. Entre otras cosas, hay algunas que sí fueron respuestas contundentes, como por ejemplo la no baja de las retenciones, algo que fue bandera de lucha por parte de estos actores que recuerden lo que ha sido el proceso de discusión, por ejemplo, del incremento de las retenciones móviles, y estamos hablando específicamente de lo que fue la discusión de la 125, cuando muchos de estos actores se volcaron a no solamente el corte de ruta, sino a tirar, por ejemplo, leche en las rutas en clave de protesta con el gobierno nacional, en este caso con el reciente gobierno asumido de Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, lo que planteaban algunas de las entidades, por eso decíamos las diferencias, la Federación Agraria Argentina siempre ha tenido una distancia en relación a lo que representa la sociedad rural, por ejemplo, que siempre ha sido el lugar de la élite argentina, ni más ni menos, y demostrado con creces en lo que va a ser la muestra que va a arrancar el día de mañana en el predio de Palermo, el predio donde se realiza todos los años la rural, y que extrañamente, cuando está terminando, el jueves que viene, el día 26, si no me equivoco, Sí, el 26. Es donde va a estar el presidente de la Nación dando su discurso inaugural. Recordemos, un lugar y un evento en el que siempre se invitan a los presidentes de la Nación a dar su discurso, tribuna donde se ha insultado varios presidentes, donde hubo grandes ausencias también. En este caso, Milei va a ser la primera vez que se dirija. Recordemos que el año pasado no estuvo presente en este lugar, y veremos también qué es lo que se dice y cómo sigue este debate. Por ahora hay una afinidad ideológica y de no real de modelo económico ni tampoco de proyecto de país, pero sí ideológica en cuanto a los avances que está realizando el gobierno de Javier Milei. Así que Y de patillas. sí, Hay una eso sintonía, sí. ¿no? De patillas. Bueno, sí, de estilos también, De esta estilos cosa. estéticos Sí. medio siglo XIX, que le gusta. Ay, mira, ahí tenés, mirá, las patillitas están iguales. Pero bueno, la sociedad rural Allí lo argentina. tenemos a ¿qué le Nicolás podemos? Veremos Bien, cómo sigue todo sí. este conflicto, que obviamente no Así va a es. terminar la semana que viene. No, desde ya que tiene para largo, como muchos otros conflictos que como siempre repasamos de la mano de Malemanes. La comunidad de Male. Bueno, sí, muchos conflictos como mencionaba Delphi, porque de nuevo esto que se viene repitiendo todo el año, o desde que asumió Javier Milei, que son los despidos en empresas privadas, en el Estado y demás. Y en este caso vamos a hablar de la petroquímica Río Tercero, que sufrió despidos en octubre del año pasado y ahora de nuevo está pasando despidos masivos, y fábricas militarizadas estaban pasando desde... esto fue el lunes a las 4 de la mañana, cuando quisieron ingresar los del turno de la mañana, sería ya del otro día, y iban a salir los del día anterior, que pasaron toda la noche ahí, y bueno, llegaron y estaba la policía en la fábrica en Río Tercero. Por este gran ajuste que se está llevando adelante y una especie de guerra que tienen los empresarios con los obreros, y más que nada con los organizados, ¿no? Como venimos mencionando ya hace rato, los trabajadores están muy conscientes de la función que cumplen, ¿no? Por eso también les molesta a los empleadores, porque las empresas van incrementando su ganancia por la fuerza de trabajo, obviamente, de todos los obreros,
y la empresa decide de manera absolutamente egoísta y en línea con el gobierno nacional despedir a 124 empleados de la fábrica. Bueno, esto fue el conflicto que pasó, como les mencionaba, el lunes. Se armó un fuerte despliegue policial y también bueno, como les comentaba, no dejaban pasar a los empleados y los que estaban ahí se quedaron toda la noche haciendo ¿cómo se dice? La lucha, la huelga dentro de la empresa y también dando notas a diferentes medios. Bueno, los trabajadores iniciaron su medida de fuerza diciendo que no iban a ceder ante ningún atropello y bueno, y esto se fue dilatando, ¿no? Como se dice, y bueno, y hacían sus perdón, estoy un poco no sé. Bueno, nosotros pudimos juntar algunos testimonios de Lucas Felici, que estuvo en el programa de Víctor Hugo Morales y comentaba un poco de la situación, no sé si tenés el video por ahí, Mati, de lo que estaba pasando allí. Madrugada de hoy, la fábrica la militarizaron y empezaron a ejecutar despidos, no dejaron ingresar a los compañeros que tenían que ingresar a las 5 de la mañana, despidieron a 124 trabajadores, entre compañeros afiliados al sindicato y fuera de convenio, o sea, jerárquicos. Nosotros los del turno noche aún nos mantenemos aquí, o sea, hace ya desde ayer que estamos dentro de fábrica. Acaba de salir la conciliación obligatoria, por lo cual la conciliación obligatoria comienza a las 0 horas y bueno, nosotros nos vamos a quedar a ver si pueden ingresar los compañeros como dictamina la conciliación, que lo más probable es que la empresa no la quiera cumplir, así que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, también, como les mencionaba, en octubre habrían sido alrededor de 140 los despedidos de esta fábrica y bueno, y se sumarían estos 124. Lo más curioso que pasa, ¿no? en Córdoba particularmente con el gobierno de Yarlora y también con las políticas que implementan, lo más curioso es que ganó Milei con un 75%, teniendo y hoy en día tiene récord de despidos, ¿no? Sí, parte de un fenómeno que se da, como decíamos, no solamente en este caso en Córdoba, lo veíamos en Santa Fe, sí, la otra vez vos mencionabas cuando hablábamos de la localidad de Villa Constitución, donde veíamos una de las principales cordones industriales y, todavía un nivel de adhesión a la política del gobierno nacional y estamos hablando de los porcentajes de voto que sacó en 2023. Ahora, sí, lo que hablábamos de Villa Constitución, de Santa Fe, fue de la última elección provincial en la que sí, los despidos en las empresas de la zona ya existían, de la misma manera que está sucediendo ahora con la petroquímica de Río Tercero. Situaciones complejas a la hora después de poder explicar el funcionamiento o los resultados electorales, sobre todo si estás teniendo despidos en toda tu región. Sí, de alguna u otra manera te toca de cerca, ¿no? Algún conocido, algún familiar, algún cercano. Estamos hablando de también Río Tercero, no sé cuántos habitantes tiene, pero no tiene muchos. 300 despidos es un montón para lo que es la economía, ¿no? de la región. Como siempre mencionamos, ¿no? Cuando hay despidos no es solamente despidos, es todo lo que provoca, ¿no? Familias que se quedan sin su plato de comida. Bueno, pasan un montón de cosas a nivel social que son lamentables y bueno, y también con esta desesperanza de que no sabes si vas a volver a conseguir trabajo. Pero bueno, lo que pasó, para sintetizar un poco, después de todos estos conflictos que tuvieron los empleados con los empleadores, Lucas Felici habló con nosotros, pero no vamos a escucharlo, Mati, porque se los voy a comentar, y él nos contaba que ellos no veían nada bueno de esto y que sospechaban de que la empresa había sido vendida, entonces por nuevos mecanismos de los nuevos dueños, que esto es hipótesis, todavía no se sabe, estaban
despidiendo empleados para justamente hacer ese traspaso, ¿no?, de mando. Y bueno, finalmente aceptaron la conciliación obligatoria desde la empresa del Río Tercero, de muy mala gana obviamente, pero viendo que los trabajadores no cedían ni un poquito, porque también es algo que remarcaban, que no iban a ceder, que no iban a aceptar ningún tipo de indemnización, pero lo que iban a luchar es por la reincorporación de los trabajadores despedidos. Y bueno, resulta que ahora a las 10 de la mañana comienza un primer encuentro en la municipalidad, no, ¿cómo es que se dice? Ministerio de Trabajo, perdón, de Córdoba, donde van a ver si pueden conciliar, ¿no?, a ambas partes con un mediador para ver si finalmente reincorporan a los despedidos o si la empresa sigue en esa postura. Y bueno, veremos qué pasa, porque esto está pasando ahora. Así que... Sí, la denuncia que este mecanismo es un mecanismo de vaciamiento de la empresa, concretamente, y que la forma de despedir a los trabajadores apunta en ese sentido en mejorar de esta manera justamente el objetivo del vaciamiento y posterior venta de esta empresa. Sí, hace una semana más o menos que no tienen tareas los trabajadores. Eso también es desmoralizante, ¿no? Vos vas a trabajar y te encontrás... Que no tenés... Es lo que denunciaron, ¿no?, un montón de organismos públicos y todo. Sí. Te convierten en ñoquis. Claro, exactamente. Y después te despiden con una crueldad horrible, porque aparte es llegar a tu con lugar la de policía. laburo, llegar a tu lugar de laburo y te está esperando ahí la policía. Y no te dejan pasar. Y ni siquiera te notifican previamente de un despido. La verdad que es Sí, realmente la síntesis los de la crueldad. notificaron por mail, pero de a poco. Primero les llegaba a uno, después a otros, pero bueno. Esa es la situación de Córdoba, que está teniendo despidos desde que arrancó el año. Está muy terrible en Córdoba. Sí, totalmente. Bien, estas fueron algunas de las noticias de la mañana, bastantes hemos repasado a lo largo de esta hora. Y quédense porque la segunda hora viene con mucho más. Me cuenta que se está cayendo a pedazos el edificio de Diagonal 77 y 2 y 48. Así que posta, tengan cuidado si andan por la zona. No, debe estar ya todo cercado, me imagino. No sé, yo vi un video recién y es bastante cerca la gente. ¿Sí? Corriendo no para anden por ahí. Recomiendo a la gente que saque su auto, porque a uno lo dejó ahí y le cayó unos cuantos pedazos. El que entró a laburar a las 6 de la mañana. Si te da un segundo, te les muestro un videito más. Pero a ver, no, pero tremendo aparte, Sí, esta cosa de la curiosidad, de mirá el video que voy a filmar, esas boludeces, no. Dejen a la... No. Terrible. Miren ahí el... Sí, muy terrible tipo esto, ¿no? Tipo van. Tremendo. Y los cables y todo. No, es que ya eso, estaba sin luz parte de esta esperen, zona. esperen, esto miren ahora. ¿Esto es ahora la situación? Hace un cachito. ¡Pum! No. Tremendo. Terrible. Explosiones la que... gente estaba muy cerca ahí. Sí. Explosiones que la siguen gente generando... Chicos, no se queden cerca del incendio, por favor, ¿por qué harían eso? Bueno, de 10 y 3 minutos de Desde la lejos mañana. También se ve. Desde lejos sí se ve. También se ve, Qué también se ve, chiquito también esto, se ve. como dijo Ciro. Por favor. Ahora sí, nos vamos a la tanda y volvemos en un ratito nada más. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos